Bueno, muy Muy buenas buenas tardes a tardes. todos, a los que nos visitan en Transbordo Virtual. La tarde de hoy tenemos al profesor Noel Enrique Martínez hablándonos acerca de la transformación positiva a través del coaching organizacional, superando las normalidades. El profesor Noel Enrique Martínez tiene 25 años de experiencia profesional en la que conjuga la formación como oficial y operador con importantes posiciones gerenciales en empresas nacionales e internacionales y con estudios y certificaciones del más alto nivel. Es uno de los profesionales latinoamericanos mejor preparados en el área de desarrollo de líderes y transformación de equipos de trabajo. Obtuvo el premio internacional de John Maxwell Team DNA por ser distinguido exponente de la cultura del liderazgo en la organización. Entre algunos de los estudios que posee está el máster en administración de empresas en el IESA, tiene un máster en mercadeo internacional, tiene un máster en negocios internacionales en la Universidad de Tulane, diplomado en negociación estratégica del IESA, un diplomado de negociación e influencia en el MIT, negociación desigual en el INCAE, ha sido mentor de emprendimiento en el IESA, coach organizacional del IESA, coach profesional de liderazgo del JM Team, coach neurolingüístico de HCN, promotor de bienestar y practitioner de psicología positiva de la UNIMED, trainer de coaching profesional de la UCB, profesor de coaching neurolingüístico y co-creador de la certificación en coaching organizacional de Metas HCN. Entonces, profesor Noel, las pantallas son suyas. Entonces, de ahora en adelante dirige la reunión. Muy buenas tardes y Muchísimas bienvenido. gracias. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también al profesor Edbel Blanco, con quien he trabajado los últimos años. Ha sido un gran privilegio trabajar con él. Bueno, y a todos los que están participando, los invitados, por supuesto, al alma mater de Venezuela, a la prestigiosa Universidad Central, a quien admiro y respeto como organización, y por supuesto por la calidad de sus egresados y por lo que hacen día a día por nuestro país. Y bueno, agradecerle el honor de que me diga profesor Noel. De verdad que es una situación que me agrada muchísimo, me identifico mucho con la vocación docente, aunque no estoy formalmente ejerciendo ese rol que me encantaría, pero sí, primero, los respeto y los admiro muchísimo en todos los niveles, el universitario, el nivel de la secundaria y sobre todo el nivel de primaria y educación básica inicial, que me parece que hacen un trabajo genial. Y por eso, bueno, mi admiración y mis respetos y el agradecimiento por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy, continuando con la sesión que tuvimos la semana pasada con el equipo Metas también, hablando de cómo el coaching puede apoyar a las personas que se desempeñan en actividades gerenciales, sobre todo los egresados de esa excelente escuela de administración y contaduría, cómo puede apoyarlos para tener mejores resultados, para mejorar sus habilidades y sus competencias como gerentes y por supuesto sus capacidades y su nivel de liderazgo para influir y alcanzar los resultados que están buscando en cualquiera de las organizaciones en las que se encuentren. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos pensar o cómo podemos utilizar los procesos de transformación para que sea una transformación positiva y qué ventajas o qué perspectivas puede darnos el coaching para lograr ese objetivo, superando lo que ponemos entre comillas las normalidades. Y lo ponemos entre comillas porque así como existen tantas definiciones de muchas cosas, por ejemplo, qué es el liderazgo, o qué es la felicidad, o qué significa el éxito, la normalidad también es algo que podría ser una palabra singular con una interpretación plural, perdón. Y aquí arranca nuestra presentación. Yo quiero aprovechar de interactuar un rato con ustedes. Si alguien se anima a activar su micrófono para compartir, sería genial. Si no, podríamos leerlos a través del chat. Pedro, ¿me ayudas con eso, por favor? A ver, ¿qué podemos pensar que es la normalidad? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué significa normalidad? ¿Qué es, qué era o qué será? ¿Qué piensa cada uno
de esta palabra, cómo la define, cómo la vive, qué situación implica algo que es normal, qué significa vivir en normalidad. Esto que hablamos ahora de la nueva normalidad, cuál es la normalidad que era, que ahora no es y que pronto será. Vamos a ver qué Y bueno, conclusión quieren hacer. para romper el celofán, yo te podría decir que normalidad la entiendo yo como un control sobre las variables que tengo alrededor, en las cuales yo entiendo que la situación es una situación estable. O sea, todo está bajo control, todo, tengo información acerca de esas variables y las estoy manejando. O sea, digamos, tengo previsión de lo que puede estar sucediendo. Marilur nos dice por acá, vivir en normalidad debería ser cubrir por lo menos las necesidades básicas del ser humano. Ok. Okay. Vamos a ver qué más aparece por ahí. Tenemos palabras claves aquí como control de variables, Ajá. cubrir necesidades. Es interesante. Las cosas que conozco, te escuché también diciendo, Pedro. Sí, sí, básicamente cuando uno conoce todas las situaciones del entorno, entonces uno se siente que está en la situación normal. Por acá nos dice Alexa, son parámetros socioculturales habituales. Wow. O sea, los que uno está acostumbrado. Está bien, buenísimo, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, vamos a ver la normalidad. Control, variables, parámetros socioculturales, hábitos, cubrir necesidades, lo que conozco. Viéndolo así, si nosotros vemos estas diferentes imágenes que están aquí que podemos entender por normalidad, y tenemos un montón de gente del lado izquierdo, pareciera que están en un concierto, en un gran premio de Fórmula 1, en algo así, en un premio de algo, y ahí lo que hay es un bochinche. En el lado derecho tenemos también un montón de gente que están aprovechando las ofertas estas que hacen en Estados Unidos que llaman el Black Friday. Noel, Y disculpa, en la pantalla, creo que estás compartiendo la cámara tuya, no se está viendo la pantalla que está saliendo de la presentación. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Será No, que yo apago sí lo la veo, yo cámara? sí veo la pantalla, ¿Sí? yo sí veo la pantalla. Ah, ok. En mi caso yo sí veo la pantalla y bueno, el de ustedes, pues. Ah, ok, ok, dale, dale. Hola, yo veo la pantalla también, Pedro. No, no, perfecto, ya vi qué pasaba. Es un monitor que tenía yo Nosotros, por ahí. Okay. Pedro, nosotros estamos en normalidad. Así es. Sí, sí, continúa. Entonces, fíjense, del lado derecho tenemos este montón de gente aprovechando lo que llaman el Black Friday allá en Estados Unidos, un bochinche también, y abajo tenemos algo que pareciera más similar a lo que estamos viendo como esa normalidad actual de la gente separada. Sin embargo, abajo no es que están con tapabocas, esta foto también es antigua, pero son tres momentos que podríamos decir que son del año 2019 hacia atrás, que podrían estar ocurriendo de manera normal para las personas que están ahí. ¿Sí? Ahora, quizá para una persona que nunca ha estado en una de esas actividades, eso estaría fuera de lo normal. Entonces, combinando eso que ustedes están comentando, cuando hablamos de normalidad, la pregunta que me gusta hacer es si lo normal es a eso a lo que yo estoy acostumbrado, y si esa normalidad se puede interpretar más bien como comodidad. Esas cosas, como estaba diciendo Alexa, que tienen que ver con los hábitos que para mí son cotidianos, las cosas, hacer las cosas que puedo hacer, controlando esas variables que estaba diciendo Pedro, sabiendo que lo que hago va a generar el mismo resultado cada vez que lo haga, que no va a haber una distorsión en la forma en que voy a recibir ese resultado, dependiendo de la acción que haga. Si hago lo mismo, debería tener el mismo resultado, porque las variables están bajo control, porque puedo cubrir esas necesidades con base en lo que yo conozco. ¿Okay? Entonces, entendiendo esa perspectiva, si nosotros definimos la normalidad como algo que conozco y puedo traducir lo que conozco, algo que me hace sentir bien y eso que me hace sentir bien o por lo menos tranquilo, lo podríamos definir como estar en una zona de comodidad.
sea, la pregunta es, ¿lo normal es a eso a lo que estoy acostumbrado? Y es una pregunta que puede ser de reflexión, porque incluso he visto algunos de estos especialistas de emprendimiento que hablan de que una persona que es un emprendedor de esos que llaman un emprendedor empedernido, de esos que son emprendedores por hábito y están constantemente generando una nueva actividad y un nuevo negocio y una nueva forma de hacer las cosas constantemente, y después de que ya eso se convierte en algo establecido, se aburren y van e inventan otra cosa. Entonces, bueno, esas personas, su zona de confort es precisamente estar saliendo constantemente de la zona de confort. Por lo tanto, para ellos sería incómodo estar en un sitio normal, por decirlo así, donde haya estabilidad, donde haya control de variables y donde haya diferentes formas de hacer las cosas para tener los resultados que la persona espera para cubrir sus necesidades, como también estaban comentando por ahí. Entonces, si nosotros entendemos, o por lo menos reflexionamos sobre qué es la normalidad, qué es lo que percibimos como normal y cómo podemos generar algo positivo, una transformación a través de ese criterio, podríamos darnos cuenta que esa afirmación que se usa todo el tiempo de que todo cambia todo el tiempo y lo único que no cambia es que todo cambia, entonces podríamos estarnos preparando constantemente para saber que la normalidad no es algo normal, sino que la normalidad normalmente cambia, y eso implica estar alertas constantemente de qué es lo que está ocurriendo para poder generar un cambio de hábito, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento que me permita adaptarme a la forma como se están dando las cosas con esos cambios, porque la normalidad realmente es que todo cambia y no existe realmente una situación estándar, una situación que pueda permanecer en el tiempo de una manera indefinida. Partiendo de ese criterio, el famoso dicho popular que dice que todo depende del cristal con que se mire, y por eso se puede afirmar que las cosas no siempre son lo que parecen, y cada uno va a tener una forma diferente de interpretar, de ver, de percibir, de escuchar las cosas según la información que tenga, también de la información que no tenga, de la preparación que tenga para interpretar esa información y de cómo puede utilizarla. Una información de números que le llega a un ingeniero a lo mejor es más útil que si le llega a un abogado, o puede entenderla con muchísimo mejor criterio. O si es un estado financiero, seguramente para ustedes en la escuela de administración y contaduría va a ser algo sencillo de leer, algo que pueden interpretar de una manera fácil, pero si lo recibe un ingeniero químico que tiene 10 años trabajando en la industria del proceso de alimentos, a lo mejor ve un estado financiero y aunque son números, se los pone de sombrero. Entonces, como al final todo depende del cristal con que se mire, la relevancia de todo esto es entender que la realidad no es una palabra singular, la realidad de las perspectivas, por lo tanto es una palabra singular con un criterio plural, como hablábamos hace rato también sobre la normalidad. De hecho, podemos hacer un ejercicio que es parte de lo que quería compartir hoy en esta demostración de cómo se pueden hacer los cambios. Y les pregunto rápidamente para que me respondan en 10 segundos cuántos conejos ven ahí. Vamos a ver por el chat. Dos. Dos. ¿Cuántos más? Va a ver por el chat. Yo veo 2 conejos y 2 patos. 2 conejos y 2 Uno. patos. Un conejo y un pato. Un conejo y dos, o dos conejos y 2 patos, depende cómo lo veas. O 2 conejos y 2 patos, depende cómo lo veas. Ok, chévere, gracias. Entre 1, 2, hay algunos que ven 4 animales, chévere. Pero si se fijan abajo y a la izquierda, hay un cuadrito, un recuadro amarillo que dice. Cacería de patos. Cacería de patos. Yo le pregunto cuántos conejos ven ahí, y si la referencia, si nosotros estamos pendientes de lo que sucede en el entorno, no deberíamos ver conejos, sino que deberíamos ver patos. Y entonces fíjense que muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés, depresión, que no tenemos la información completa, podemos tener muchas interpretaciones, así como las que surgieron ahorita. Mira, yo veo 2 conejos, yo veo solamente uno, veo un pato, veo 2 conejos y 2 patos, bueno, que depende. Las interpretaciones que le pueda dar cada uno son distintas,
Y eso puede hacer que un grupo no se pueda poner de acuerdo, que cada uno tenga una realidad diferente desde el punto de vista con el que enfoca la situación, y al final eso hace que la normalidad de cada uno sea distinta. Y entonces, entendiendo eso, vamos a analizar qué es lo que significa poder tener perspectivas distintas para solucionar problemas de una manera diferente. ¿Okay? Aquí otra pregunta, a ver, para ver si la pueden responder en 10, 15 segundos. El ejercicio a lo mejor lo conocen. ¿Cuál es el número del puesto de estacionamiento que corresponde ahí? 87. $87, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿quién se ríe, Pedro? Ya te lo sabía. Sí, me lo sabía. Está buenísimo. Normalmente eso ocurre y entonces es fácil entenderlo. Déjenme buscar aquí rápidamente el ejercicio para ver. Si yo le hago esto, el mouse. El mouse se me... Si yo le hago esto al ejercicio, ¿sería más fácil o más difícil encontrar el número? No, ahí sí ya es más difícil. Ahí sería más difícil porque cambia la perspectiva. ¿Okay? Si yo estoy viendo el estacionamiento así, yo veo, wow, 16, 06, 68, 88, 98, lo que se me ocurre es que tiene un 6 o un 8, pero nunca va a pasar por la mente del 87. En cambio, si lo vemos como lo estábamos viendo anteriormente, es mucho más sencillo, mucho más fácil interpretar que el número que falta es el 87. ¿Okay? Y bueno, vamos a ponerle uno más para ver. La pregunta aquí en esta que viene es, ¿cuántos delfines hay en esa imagen? Los que lo conocen, por favor aguanten un poquito. Los que no lo conocen, vamos a ver. Hay 7. 1, 2, 3. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que ven cuando ven esa imagen? Describan la imagen. No, yo veo a un hombre abrazando a una mujer, no sé. A una pareja. ¿Qué más ven? Frasco. Y bueno, una botella. ¿Una botella de qué? De Un vino. botellón. Ajá. ¿Una botella de qué? De vino dijo el profesor Pedro, pero es un botellón, no sé de qué, un botellón grande. ¿Una botella de vino? ¿De qué se te ocurre que pueda ser? De licor igual. ¿Algún licor? Okay, No, no sé. ¿algún licor? No, Whisky, no. un brandy. Una un guarapa, ron. una... Es que se parece a la botella de whisky Los Monjes, que eran unas canecas. Yo ok. tengo una por ahí, voy a poner la foto. Ok, pero fíjense. Normalmente los adultos lo primero que vemos es efectivamente una botella con una pareja en la que un hombre está abrazando a una mujer en una posición que podría ser desde el punto de vista erótico, desde un punto de vista con una connotación sexual. ¿Okay? Sin embargo, cuando le ponemos esto a los niños de 6 a 8 años, quizá un poquito más grandes, podríamos ver los delfines. ¿Sí han visto algún delfín? Hay algunos que están pensando, rayos, ¿de qué delfines están hablando? Ahí están. Creo que se ven Profesor. 7 delfines. Sí. De hecho, como dijiste que buscáramos delfines, me enfoqué en los delfines, pero si me hubieses dicho de primer momento qué imagen veía, era lo otro, pues. Conté Exacto. 6 delfines. Aquí hay uno, aquí hay otro, 3, 4, 5, 6, 7, ese está interesante, 8, aquí está la cola de uno. Okay, esos por lo menos son los que están por ahí. Sí ven las marcas, ¿verdad? Por aquí Alexa dice elixir de amor. ¿Sí ven los delfines? ¿Aló? Sí, ahora sí ¿Todavía? aparecen los delfines. Ahora sí aparecen los delfines.
Ah, ok, ahora todos los ven. Por ahí Alexa pregunta cuáles delfines también. Buenísimo. Eso es chévere. Fíjense, por eso les comentaba que las perspectivas también tienen una gran influencia desde el punto de vista de la preparación que tenemos, del contexto en el que estamos viviendo, y eso nos hace entender qué significa o qué no significa la normalidad. ¿Okay? Por eso hacemos esta salvedad cuando hablamos de cómo el coaching puede apoyar a las personas y a las organizaciones a trascender, a generar ese proceso de transformación y de crecimiento. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque desde el coaching nosotros apoyamos a personas a que se den cuenta de esa importancia que tiene reconocer las diferentes perspectivas, reconocer las diferentes posiciones, visiones, observaciones que puede tener cualquier persona en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, la idea es entender que todos tenemos una realidad diferente, por eso la realidad es singular pero es plural, y todos vemos la normalidad, por eso la colocamos siempre entre comillas, porque es diferente y es independiente para cada una de las personas. ¿Okay? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna reflexión? Vamos a dar un espacio para ver cómo vamos. Sí, bueno, lo que yo te iba a comentar es que siempre va a depender mucho de la experiencia previa que tenga cada persona. Entonces, en base a eso, va a tener como ciertas imágenes mentales que las asocia, digo yo. Excelente, Pedro, muchísimas gracias. Sí, la experiencia forma el criterio y el criterio se basa en una perspectiva que tiene cada uno. Y esas perspectivas se forman precisamente por las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos estudiado, con quién nos hemos relacionado, la hora del día en la que estamos haciendo las cosas, si estamos cansados, si estamos activos, si hemos comido bien, o sea, todo influye en la forma como percibimos las cosas. Es súper importante que tengamos esa conciencia porque muchas veces no le damos crédito a lo que hace o deja de hacer una persona pensando en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra perspectiva, en lo que nosotros entendemos que es la realidad o la normalidad, y muchas veces nos hace falta información para entender por qué una persona hizo o no hizo algo, confiando en la idea de que todas las personas hacen lo que hacen buscando el mejor beneficio, por lo menos para sí mismo. Entonces, es importante tener esa perspectiva de que las perspectivas son diferentes dependiendo de la persona. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace el coach? El coach es una persona que está preparada, es un profesional que tiene la responsabilidad de realizar un proceso de apoyo a las organizaciones y que quieren crecer. Y vamos a recordar, como vimos hace rato, que todo cambia todo el tiempo, independientemente de que pensemos que algo está normal, entre comillas, y que las cosas pueden mantenerse constantes. Eso lo que significa es que los cambios son tan pequeños que no los percibimos, que no nos damos cuenta. Y eso ocurre de una manera permanente. De hecho, cuando lo plasman en los dibujos animados, en las películas, que cambian la perspectiva y, por ejemplo, cuando reducen a las personas al tamaño de una hormiga o cosas así, que cambia la forma de ver las cosas, pues se ven los cambios que ocurren en la naturaleza que para nosotros pueden ser imperceptibles. De hecho, si nos ponemos a reflexionar con el simple hecho de que cambie constantemente la posición del sol alrededor de nosotros, hace que el día vaya cambiando, y aunque lo veamos como algo constante y que simplemente ocurre así, hay cambios que están ocurriendo. ¿Okay? Entonces la idea es que el coach se enfoca en apoyar a las organizaciones o a las personas, cuando es de manera individual, a dirigirse en la dirección que quieren. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona quiere cambiar intencionalmente de una situación actual, una situación A una situación deseada. ¿Por qué? No quiere decir que esté mal, sino que sabe que puede estar mejor. Una persona que está en buenas condiciones, que tiene un buen desempeño profesional, que vive bien, que está tranquilo, puede simplemente querer estar mejor. Y eso es muy válido porque es parte de la naturaleza humana, es parte de la ambición natural que podemos tener como personas. Y eso se traduce también a una organización, porque las organizaciones se generan
precisamente para que las personas puedan crecer en función de un objetivo común. Eso tenemos que recordarlo y lo vamos a repasar un poco más adelante. Entonces, la clave está en que podamos entender que para poder alcanzar un objetivo, para poder crecer en una dirección, primero tenemos que saber dónde estamos, primero tenemos que saber quiénes somos, primero tenemos que saber qué recursos tenemos. Entonces, tenemos que identificar y entender nuestra situación actual para poder tomar una dirección y para poder planificar cuáles son las acciones, cuáles son los recursos que vamos a utilizar para llegar a ese sitio. Si nosotros estamos aquí en Caracas, que creo que la mayoría estamos aquí en Caracas, y nos preguntan hacia qué dirección hay que caminar si queremos llegar al Ávila, generalmente vamos a decir hacia el norte. Y volteamos hacia el Ávila, señalamos la montaña y bueno, ese es el norte, porque el Ávila está al norte de Caracas. Pero si nosotros estamos del lado de La Guaira y nos preguntan hacia dónde tengo que caminar para ir al Ávila, quizás nuestra respuesta automática como caraqueños puede ser hacia el norte, pero si caminas hacia el norte, lo que vas a terminar metido en el mar. Entonces, es súper importante saber dónde estoy para, una vez que sepa dónde quiero ir, saber qué dirección voy a tomar. ¿Bien? De todas maneras, dicen que todos los caminos conducen a Roma, y efectivamente, cuando se empieza a trabajar en un proceso de coaching y se empieza a trabajar en un proceso de crecimiento, a lo mejor hay caminos más largos, más cortos, pero se puede llegar al objetivo siempre y cuando se haga con una intención clara de hacia dónde se quiere ir. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Precisamente que las personas puedan desarrollarse y trascender la situación actual para que de alguna manera se conviertan en una mejor versión de sí mismos y así se traslade eso también a la organización. ¿Cuál es la clave de esto? Ahí tenemos que entender algo que es fundamental, y es la diferencia entre cambio, transformación y crecimiento. ¿Okay? Para entender un poco esto, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por crecer? ¿Qué es crecer desde su perspectiva? ¿Cómo lo definirían? Como evolución, evolucionar. Evolucionar, gracias, Gustavo. ¿Y cómo interpretas evolucionar? ¿Qué significa para ti evolucionar? Sería un proceso de cambio de una situación a otra para mejorar. Okay, algo que te hace ser mejor. Un cambio de una situación a otra para ser mejor. Excelente. ¿Algún otro comentario? Gracias, Gustavo. Bueno, si alguien se anima a comentar algo, vamos a analizarlo. Pero bueno, vamos a... Sí, bueno, crecer. Y crecer un cuento Pedro, creo que estás contando algo. No, sí, disculpa, era que te iba a decir que el crecimiento se entiende primero hacia un lado positivo, y fíjate que se usa el mismo sentido, ¿no? Cuando la persona no está creciendo, está como nivelado o estable, y hay un decrecimiento cuando va hacia una condición más desfavorable de la que tenga actualmente. Entonces se ve como que tiene un sentido el crecimiento. Excelente, Pedro. Buenísimo, Pedro, gracias. Y efectivamente, cuando pensamos en crecimiento, pensamos en lo que gusta evolucionar. Y esa evolución se produce que desde tu perspectiva va a ser favorable, te sentir mejor, y como organización te va a hacer motivo, te va a permitir ser más rentable, te va a permitir tener mayor bienestar, tanto para la organización, las personas que la integran, como las personas que reciben los servicios o los productos de esa organización. Lo importante, y enfatizamos esto, es saber hacia dónde se quiere ir, tener ese sentido, esa dirección de la que está hablando Pedro, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino sirve, y no importa lo que hagas, igual no vas a llegar a ninguna parte. ¿Okay? Entonces la importancia de todo esto es saber dónde estamos, para saber a dónde vamos, y de ahí ejecutar el plan para saber cómo crecer, en caso de que eso es lo que estás buscando, y identificar
cuáles son los recursos, las fortalezas, las debilidades que tiene esa persona y en este caso también la organización para ver qué puede ofrecer, qué necesita, qué tiene que buscar para aplicar. Es una analogía o la metáfora aquí con la oruga, porque una oruga está bien siendo oruga, pero en la medida que se da cuenta de que puede evolucionar, puede transformarse y puede crecer, le va a permitir convertirse en mariposa. Y algo que sí es importante es que una mariposa vuelve a la oruga. Esto permite a la mariposa mantenerse haciendo las cosas que tiene que hacer para tener un desempeño diferente y un desempeño de otro nivel. No estamos queriendo decir con esto que la oruga sea mala y la mariposa sea buena, sino que simplemente cada organización, dependiendo en el lugar donde se encuentre, tiene que hacer lo mejor que pueda para evolucionar, para mejorar y para trascender, prestando el mejor servicio. Y por supuesto eso implica que las personas que tengan un sentido de que sea compartido por todas las personas. Entonces, en este caso, la clave está en entender precisamente que el cambio es inevitable, el cambio es constante, que todo el tiempo está ocurriendo, aunque sea imperceptible. Pero ese cambio, cuando ya lo que no vimos porque era imperceptible se convierte en algo gigante, ese cambio va a ocurrir y va a generar un proceso de transformación. Y esa transformación depende de nosotros, depende de las decisiones que tomemos, si esa transformación va a ser positiva o esa transformación va a ser negativa. Cuando la formación es negativa, es de crecimiento, como estaba diciendo, no sé si fue Pedro o Gustavo, cuando una persona no crece, está en una estabilidad, pero esa estabilidad se transforma en decrecimiento, porque como decimos por ahí en criollo, lo que no se usa se atrofia, que seguramente han escuchado. Y efectivamente lo que no crece, decrece. Porque si todo está cambiando constantemente y no estamos creciendo, la única otra opción que hay es que estamos decreciendo. Entonces la importancia de esto es tener la certeza de que si no estamos haciendo nada para crecer, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor va a ser mucho más rápido que nosotros y como decía Peter Drucker, la organización que no crece más rápido que los cambios que ocurren en su entorno es una organización que va a tender a crecer. Es súper importante que tengamos eso de manera consciente porque cuando hablamos de la evolución y del crecimiento tenemos que tener siempre un plan que nos permita ir hacia adelante, que nos permita crecer, que nos permita movernos para no estabilizarnos y empezar a decrecer. Y esa parte es fundamental. Ahora, ¿cómo apoya el coaching esta situación? ¿Cómo apoya el coaching la posibilidad de generar crecimiento, de generar acciones que puedan hacer que la gente se conecte, se comprometa y pueda superar una situación de adversidad personal, organizacional o como esta que tenemos en este momento de manera social? Bueno, una de las opciones, que para nosotros es una de las más poderosas, es aprovechar el apoyo de un coach. Ahora, ¿qué es un coach? Y esto lo enfatizamos, esto lo comentó Alejandra la semana pasada y es una misión que tenemos nosotros en el equipo Metas de hacer conciencia de lo que es el coaching y de lo que no es coaching. Es muy importante saber que no todo el que se autodenomina coach o se autodefine como coach realmente es un profesional del coaching. Por eso, de hecho, incluso por eso lo puse con U ahí en ese cuadro rojo con letras amarillas, los autodenominados coaches, porque hasta lo escriben con U, aunque es una palabra en inglés. Y voy a tomarme un par de minutos para explicar la diferencia. La palabra coach viene del inglés, de entrenador, e incluso ni siquiera es del inglés, sino que viene el inglés la tomó de francés y el francés de Suecia, de mediados del milenio pasado, 1500, 1600, cuando se inventó el carruaje, ¿no? Y de hecho el nombre del carruaje originalmente es el coach por la ciudad donde lo inventaron. Y bueno, esa es una historia que la pueden buscar en internet, o la podemos compartir más adelante si quieren, pues se les puedo comentar. Pero en este caso lo importante es que en la actualidad la palabra coach en español significa entrenador y tiene una traducción literal perfectamente aceptada. Sin embargo, la asociación en español y la tendencia y la moda de la palabra como tal, porque es una tendencia súper importante a nivel mundial, el uso de los servicios de coaching por las corporaciones para generar impacto de manera trascendente en el crecimiento de la organización a través del desarrollo de líderes. Sí, hay muchas personas que se emprendimiento, coaches de muchísimas cosas,
y no tienen la más peregrina idea de lo que es un coach. ¿Okay? Ahora, un entrenador, que debería llamarse en español un entrenador, pues tiene unas funciones muy claras, muy específicas, tiene que tener una experiencia, una especialidad, tiene que conocer lo que está enseñando y lo que está haciendo que las personas con las que está trabajando conozcan y entiendan. Entrenador deportivo, sea un entrenador a nivel académico, sea un entrenador a nivel de cualquier cosa, entrenadores de meditación, entrenadores de muchas áreas. ¿Okay? Los entrenadores son una figura diferente al docente, pero tienen un rol muy parecido, porque tienen que saber lo que están haciendo, tienen que saber lo que están enseñando, tienen que saber cómo enseñarlo, cómo hacen que las personas puedan obtener un mejor rendimiento a partir de ese entrenamiento que el entrenador está dirigiendo. ¿Okay? Ahora, un coach profesional es una persona que está preparada, entrenada y certificada, sobre todo, para utilizar una metodología específica de conversación que permite que las personas puedan generar un proceso reflexivo de toma de conciencia inspirado en lo que quieren alcanzar hacia el futuro y que promueve esencialmente la acción para generar resultados diferentes a lo que tienen en este momento. Entonces, la idea, de hecho, nosotros del equipo Meta promovemos el coach neurolingüístico, que consideramos que es el más poderoso y por eso lo abrazamos como nuestra metodología bandera en cuanto a lo que es el coaching y procesos de desarrollo de líderes, acompañados con otras metodologías, pero también está el coaching con PNL, que es muy parecido, el coaching ontológico, está el coaching profesional estándar, que es el más antiguo, pero todas esas metodologías tienen un proceso de certificación, de desarrollo de competencias y habilidades, y que hacen que ese coach tenga realmente herramientas, tenga la preparación para poder apoyar a las personas con un proceso en el cual no está enseñando nada, sino que está apoyando a esas personas a aprender una manera diferente de pensar y de hacer las cosas. Y eso hace que el proceso en la organización genere resultados diferentes con acciones distintas y a la vez que se desarrolla la persona, se desarrolla el compromiso con la organización. Entonces esto es importante, esta distinción, porque un entrenador va a dar herramientas que conoce, que sabe, que utiliza para mejorar el desempeño en una actividad específica. Podríamos hablar de habilidades técnicas. En cambio, el coach profesional, el coach neurolingüístico, el coach tiene la misión de apoyar a esa misma persona a tener el carácter, tener la disciplina, la determinación, el entusiasmo para utilizar esas herramientas técnicas que él aprende. Por lo tanto, podríamos hablar de que el entrenador apoya en el desarrollo de habilidades técnicas y el coach apoya en el desarrollo de las habilidades personales, conocidas en algunos casos como las habilidades blandas. Entonces, todo lo que tiene que ver con liderazgo, con comunicación, con trabajo en equipo, se desarrolla a través del apoyo del coach profesional. En este caso, a mí me gusta poner un ejemplo que es muy evidente. Un entrenador en toma de decisiones o un profesor en toma de decisiones, por ejemplo, puede darle todas las herramientas, el conocimiento y todo el proceso y convertir en un experto a un gerente para que tome decisiones. Sin embargo, a la hora de tomar una decisión clave en la cual está en riesgo el futuro de la empresa o se puede invertir una gran cantidad de dinero, pero hay un riesgo de que pueda haber una pérdida, o tiene que tomarse una decisión urgente porque el tiempo apremia y no se puede postergar más la decisión. Eso sí requiere no solamente saber lo que hay que hacer, que es lo que enseña el coach entrenador o el profesor, sino que hace falta tener una fortaleza de carácter, hace falta tener un proceso de pensamiento estratégico que permita generar que en esa persona haya la capacidad de tomar la decisión. Porque es muy probable que ya haya hecho todo el proceso de análisis para la toma de decisiones, pero que en ese momento esa persona no se sienta en capacidad de tomar la decisión. Y ahí es donde podemos ver la diferencia entre la preparación técnica, que puede hacer un entrenador, un facilitador, un profesor, y la preparación de desarrollo personal, de esas fortalezas personales que puede aportar un coach. Por aquí estoy viendo una pregunta y dice, ¿qué pasa si no hay empatía con el coach? ¿Hay metodologías para vencer esa reacción negativa? Esa pregunta está excelente, me parece extraordinaria porque es una de las cosas más importantes a la hora de seleccionar un coach. Cuando un coach se da cuenta que no hay empatía con su cliente y se da cuenta que eso que no está realmente apoyándolo, el coach tiene que plantearlo, decirlo abiertamente y comentarle esa situación a su cliente. Si puede resolverse la situación hablándolo, sería ideal,
pero no es un compromiso por siempre. De hecho, nosotros cuando hacemos actividades de coaching organizacional, que llegamos a una organización con un grupo de coaches, procuramos alinear los intereses de los clientes con las capacidades y personalidades de los coaches que los van a atender. Entonces tratamos de hacer ese match entre un grupo y el otro. Y sin embargo, a veces se presenta la situación en la que no se genera la confianza, no se genera ese contacto, esa relación de armonía que debe haber, esa conexión, y automáticamente cuando eso ocurre, pues el coach manifiesta, también hacemos una reunión y buscamos la manera de cambiar a la persona que lo está utilizando, porque como sabemos, otro dicho popular, nadie es monedita de oro, y no quiere decir que todos nos vamos a caer bien. Sin embargo, la primera intención del coach es generar ese espacio, lo que llaman el proceso de rapport, que significa crear el espacio de confianza, ese espacio de comunicación abierta, y el proceso de coaching realmente empieza una vez que ese espacio se ha generado. Si no se genera un espacio de confianza, una relación, si se quiere, de más allá de una confianza profesional, de esa situación de certeza, de tranquilidad, de respeto a la confidencialidad, me atrevería a decir incluso de complicidad en el proceso de que el cliente alcance su objetivo, porque esa es la misión del coach. El coach acompaña al cliente para que alcance su objetivo. Si ese espacio no se logra, el coach no avanza. Un coach profesional, ojo, me refiero a un coach profesional que esté bien preparado para eso, él no va a avanzar en un proceso de coaching si la persona no está totalmente dispuesta a hacerlo. Por eso la diferencia entre un coach certificado, un coach que respeta los estándares éticos de la profesión y que está vinculado a las principales organizaciones internacionales que promueven el coaching como profesión. ¿Okay? Entonces, rápidamente, esto también lo vimos la semana pasada con la presentación. El coaching no es entrenamiento, terapia, mentoría, consejería, consultoría, asesoría, ni nada que termine en IA. El coaching no es adiestramiento, ni tampoco es facilitación, instrucción, capacitación, orientación, ni nada que termine en ON. El coaching es coaching y es una metodología que tiene que entenderse como tal, es una metodología distinta y que requiere una preparación. No somos psicólogos, el coach tiene la responsabilidad de identificar cuando una situación está fuera de su alcance y requiere un apoyo a nivel de terapia, a nivel de psicología, a nivel de psicoterapia, a nivel de psiquiatría incluso. Y una vez que el coach identifica que hay algo que está fuera de su alcance, tiene la obligación de informárselo a su cliente y decirle que necesita atender esa situación de otra manera, lo que no excluye que pueda continuar con el proceso de coaching. Son dos cosas distintas. Hay cosas que el coach puede apoyar, hay cosas en las que el coach no puede ayudar a la persona y simplemente le hace la referencia y la persona toma la decisión de lo que puede hacer y el coach decide, en función a lo que el cliente plantee, si puede seguir o no con ese proceso de coaching. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que es la parte organizacional, o bueno, me detengo un momento para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario aparte del que hicieron con respecto a la conexión y a la simpatía entre el coach y su cliente. Vamos a ver, por aquí. ¿Es razonable que para un mismo individuo se planifiquen varios coaches simultáneos o en secuencia? Ah, o sea, es una pregunta bien interesante. Generalmente no se plantea así, porque la persona tiene capacidades de manejar limitados proyectos al mismo tiempo. ¿Okay? Vamos a ver el proceso de crecimiento y de toma de decisiones como un proceso personal y en un proceso de coaching generalmente la persona está manteniendo sus actividades cotidianas y aparte de eso se embarca en un proyecto personal de transformación y crecimiento que le permite lograr un objetivo con un resultado diferente al que tiene en este momento. ¿Puede trabajar con coaches simultáneamente? Sí, es posible, trabajando dos temas distintos. Por ejemplo, quiere tener una mejor relación con sus compañeros de trabajo por un lado y tiene otro coach porque quiere tener una mejor relación con su hijo mayor. Eso podría ser un ejemplo y perfectamente podrían ocurrir de manera simultánea. Sin embargo, la sugerencia cuando se hacen este tipo de cosas es que se mantenga un solo proyecto con un solo coach. Si salen diferentes temas, el coach puede, de hecho, apoya a la persona a que pueda establecer un orden de prioridades para ver con cuál va a trabajar, cuál es el tema que más le importa en ese momento o cuál es el tema que tiene más relevancia y con el cual podría encontrar
soluciones diferentes a otras situaciones que pueden estar conectadas. Pero hacer simultáneamente 2 o más procesos de coaching puede poner a la persona en una presión muy alta, y a lo mejor eso puede ser, puede jugar en contra, ¿no? No estoy diciendo que sea una afirmación definitiva, decisión de la persona si quiere trabajar con más de un coach al mismo tiempo. Yo en lo personal pienso que no lo sugeriría, sobre todo también recordando que un proceso de coaching es un proceso finito, que tiene un objetivo, se cumple 6 semanas, 1 año, se define desde el principio. Si el proceso se requiere extenderse, se extiende con una nueva definición, o sea, pero el proceso se cierra. Entonces una persona puede estar trabajando tranquilamente durante 6 meses con un coach y luego trabaja con el mismo coach en otro tema, o cambia de coach para tratar un tema diferente, pero es una decisión más personal que de parte del coach. ¿Ok? Ahora, que se plantee un coach primero y otro después, totalmente válido. O sea, una de las cosas diferentes que hay entre la terapia y el coaching es que efectivamente el coaching tiene una programación con un número de sesiones y tiene un objetivo claro que se va evaluando y se van midiendo los resultados. Si el objetivo se logra, chévere. Si no se logra, se redefine cuál va a ser la continuación. Y en cambio la terapia no necesariamente está definido, porque son procesos mucho más profundos, procesos que tienen que ver con la historia de la persona, procesos emocionales, y esos procesos pueden ser completamente indefinidos en cuanto al tiempo, o se pueden encontrar cosas que son completamente inesperadas, y eso puede hacer que el proceso tenga una duración de años. Eso, en mi caso, que estaba en terapia psicológica, a veces el proyecto podía estar planteado para un par de meses y terminaba 6 meses yendo a mis consultas por el apoyo en la medida que se iba desenrollando el nudo ese que estaba ahí. Y una vez que estaba ahí, simplemente ya se solucionaba, se encontraba una forma de acción, y simplemente continué con las actividades una vez solucionada la situación. Con el coaching también pueden aparecer cosas inesperadas, pero como hay un objetivo claro de qué es lo que se quiere alcanzar, ese parámetro, esa definición de tiempo es súper importante tenerla, y es clave para que el proceso de coaching no se convierta en una espiral, sino que simplemente se convierta en una escalera en la cual se va subiendo de nivel y se van alcanzando nuevos objetivos y se va construyendo sobre ese proceso. Ok, wow. Por aquí dice que se fue la luz en algún lugar. Ok. Bueno, continuamos entonces con la parte de cómo afecta el coaching organizacional. Vamos a entender entonces que una organización lo que hace es reunir todo eso de lo que hemos estado hablando, las perspectivas de muchas personas, las realidades de muchas personas, los intereses de muchas personas. Cuando digo muchas personas en una organización me refiero a 2 personas o más, 2 personas que se reúnen para formar una familia, 2 personas que se reúnen para formar un equipo y participar en un torneo, 2 personas que quieren hacer una sociedad, que van a sacar un emprendimiento. Una organización es simplemente la reunión de 2 o más personas con un fin común que se designan tareas, responsabilidades y actividades que les permitan alcanzar ese objetivo. Esas personas van a desarrollar esa organización con base en 3 cosas primordiales. La primera, una estrategia que define el plan, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, cómo se van a tomar las decisiones, van a definir metas, objetivos, cómo se va a hacer, cuáles son los riesgos que se pueden asumir, y bueno, las mediciones, los indicadores que hacen falta. Esa estrategia se va a cumplir a través de procesos y recursos que tienen que estar organizados para hacer transformación de productos y servicios, transformar materia prima en productos terminados, optimizar la forma en que se hacen las cosas, tratar de ser más eficientes, más eficaces, y al final generar los resultados que van a traducirse en el beneficio de lo que esa organización está generando. Y el tercer eslabón, que es la clave que permite que los otros 2 puedan ocurrir, es la gente. La gente es la que va a hacer la visualización, la planificación, definir objetivos, va a hacer los procesos que van a permitir transformar y generar los productos y servicios, va a hacer los procesos de negociación y venta, va a hacer mantenimiento, va a comunicar, todas esas cosas. Los 3 son importantes, los 3 son claves. Sin uno de ellos, la organización simplemente no existe, pero el más importante es la gente. Si no existe la gente, la organización no nace, no desarrolla estrategia y no tiene procesos. Y una organización puede
arrancar sin una estrategia bien definida, pero tiene que tener por lo menos un objetivo, porque si no, no tiene sentido organizarse, y algún proceso en el cual por lo menos van a decir, bueno, yo decido y tú haces esto y yo hago lo otro, y ahí se define un proceso. Pero todo ocurre a partir de la gente, y la gente es la que hace, la que crece, la que reproduce y hace que la organización viva o muera según lo que esa gente haga y decida. Y en ese proceso hay una gestión o una función natural que es la del gerente. El gerente es el responsable de que los resultados del negocio se alcancen. Y desde nuestra perspectiva hay 3 tipos de resultados que son fundamentales para que una organización pueda sobrevivir, sobre todo en estos tiempos que estamos con estos desafíos tan cambiantes de una normalidad tras otra. Primero, la productividad. Que la organización pueda realmente estar generando lo que necesita para continuar cumpliendo con su función, y que esa función pueda traducirse en la rentabilidad, que es el segundo elemento que le hace falta. Esa productividad puede ser para empresas con fines de lucro, para empresas sin fines de lucro, para empresas públicas, para empresas privadas, para empresas entendiéndolas desde cualquier perspectiva, una organización que está buscando un objetivo. Una ONG que quiere llevar, por ejemplo, la gente que hace los payasos de hospital, su medición la hace por cuántos hospitales visitan a la semana, cuántos niños atienden, cuánta gente hacen sonreír o cuántas familias estuvieron conviviendo con ellos. Esa es la productividad que tienen, y la rentabilidad la miden con ese mismo indicador, y eso es lo que permite que ellos puedan obtener los fondos que les hacen falta para funcionar a través de donaciones, a través de voluntariado de las personas que lo quieren hacer, y todo eso se mide con unos indicadores bien establecidos. Y todo esto solamente va a ocurrir siempre y cuando exista el bienestar de las personas que conforman esa organización. De hecho, los que tenemos la formación de la escuela antigua, como le decimos nosotros, la escuela vieja de la formación militar, hablamos siempre del equilibrio entre el bienestar del personal y el cumplimiento de la misión. Eso es simplemente un axioma que tiene que mantenerse todo el tiempo, que puede desequilibrarse en algunos casos porque la misión requiere mayor exigencia del personal, y si ese personal está comprometido, va a cumplir con esa exigencia, y a veces, como la misión está todo funcionando bien, puede darse un poco más de prioridad a ese bienestar para que las personas puedan compensar la forma como se están sintiendo. Sin embargo, si se cumple la misión, pero las personas no tienen bienestar, a la larga esa misión no se va a poder seguir cumpliendo, y si nos enfocamos solamente en el bienestar de la gente, ponemos en riesgo que la misión de la organización se pueda estar cumpliendo. Entonces, teniendo eso claro, nosotros nos preguntamos ahora cómo el coaching, entendiendo que el coaching es una metodología de apoyo de crecimiento de personas, puede apoyar a las organizaciones. Bueno, algo fundamental que para nosotros es también una ley de trabajo: mejores personas generan mejores resultados. Eso es prácticamente una ley natural, una ley de vida, que en la medida que crecemos podemos generar mejores resultados porque tenemos perspectivas diferentes y podemos alcanzar muchísimas cosas con mejor intención. Aquí tenemos algunos indicadores, algunos porcentajes de cómo el coaching apoya el desarrollo de líderes y los acompaña para que puedan lograr resultados. Y quiero llamar la atención, sobre todo, de este espacio en el cuadro que está ahí. Generalmente, cuando las organizaciones, las empresas o las personas de manera individual buscan un proceso de crecimiento, generalmente hacen un entrenamiento, hacen una capacitación y se tiene un resultado esperado. Y aquí lo podemos ver con, vamos a ver si me sale aquí, ajá. Podremos ver que generalmente lo que se espera cuando se hace una capacitación, lo vemos aquí en esta curva, en la curva número 1, se espera que, bueno, si yo hago un curso de toma de decisiones, si hago un curso de liderazgo, entonces en 2 o 3 semanas hago el curso y voy a ser tremendo líder. Lo ubico aquí en esta información. O el gerente de la empresa manda a una persona que haga un curso de supervisión, que haga diferentes cosas y espera que después de hacer el curso, pues bueno, tenga este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que con el tiempo, después de que haces entrenamiento, lo que sucede es esta curva que está aquí en el número 2. Lo que pasa realmente es que el desempeño mejora, sí mejora, pero no tanto como se esperaba. Ahora, después de un tiempo se llega como que a un tope, ¿ok? Y ese tope hace que en la realidad, si no hay apoyo, con el tiempo se vuelve a los hábitos anteriores y se pierde la noción de ese entrenamiento. La gente se acuerda de
qué fue lo que aprendió, pero poco a poco lo va olvidando porque no tiene un acompañamiento real. Y eso significa que en menos de un mes ya se ha perdido prácticamente el 90% de lo que se está aprendiendo, suponiendo que se haya puesto en práctica. Ahora, cuando hay apoyo realmente, entonces tenemos esta curva aquí, lo que pasa realmente es esta curva 2, y si hay un seguimiento y hay un apoyo, sobre todo cuando es con coaching, el crecimiento sí se puede dar, y esa persona puede desarrollarse porque hay alguien que está monitoreando que lo que se aprendió en este proceso que está aquí, desde que se hizo el entrenamiento, pueda tener realmente una ejecución, una acción, que se evalúen los resultados, que se evalúen qué funciona, qué no funciona, qué le funciona a esa persona en específico y con qué personas le funciona o con qué procesos le funciona. Entonces es clave, por eso la importancia de esto que estamos viendo aquí abajo. Hay un estudio de la revista Fortune 500 que habla de un retorno de inversión extraordinario de más de 500% de la inversión en lo que se refiere a la inversión en coaching. Entonces, es un número extraordinario, sí, que es fantástico, ajá, que es difícil de creer. Bueno, todo depende de cómo se mire, cómo se evalúa y cuáles fueron los indicadores que tuvieron. Sin embargo, si sale en esta publicación, que es una publicación tan reconocida a nivel mundial, debe tener algo de cierto, por lo menos en lo que se refiere a que genere un impacto positivo en la transformación de la organización. Entonces, al final, el coaching organizacional lo que permite es esa claridad de que se puede generar un acompañamiento. Y ese acompañamiento normalmente se hace en función de lo que hablamos de la diferencia entre la gerencia y liderazgo. Aquí yo no voy a caer en esa discusión que a mí me parece innecesaria y que me parece que se hace entre personas que quieren buscar protagonismo de que ser jefe es malo o ser gerente no es suficiente, tienes que ser líder. El jefe es un cargo, la gerencia es una función y el liderazgo es un ejercicio que se hace con una capacidad específica para hacerlo. Entonces, la gerencia y el liderazgo, las dos son necesarias. La gerencia tiene que ver con organización, con administración, con hacer que las cosas se hagan bien, como lo dice aquí esta diapositiva. Y en tiempos estables, cuando todo está, como decíamos hace rato, en ese estado de comodidad en el cual nos sentimos en estado de normalidad, un gerente está como ese bote, en unas aguas tranquilas, en unas aguas sin sobresalto, que le permiten tomar decisiones para que las cosas se hagan bien. Sin embargo, como el cambio es inevitable y puede llegar de manera intempestiva, como una tormenta, o puede llegar de una manera sorpresiva, como un terremoto, cuando se perciben los efectos del cambio, que la gerencia ya no es suficiente porque las cosas están cambiando constantemente, esa normalidad de la que estábamos hablando al principio desaparece, ese control de variables del que hablaba Pedro, o esas situaciones habituales de las que hablaba Alexa, desaparecen porque todo se está moviendo. Y entonces ahí no es suficiente hacer las cosas bien, porque las cosas bien no son suficientes, sino que hay que hacer las cosas correctas. Y hace falta la capacidad de tomar decisiones, hace falta la capacidad de asumir la responsabilidad. Y aquí es donde viene la clave. Cuando las personas son mejores, asumen su responsabilidad, tienen la conciencia de lo que tienen que hacer, e independientemente del cargo que tienen, porque un líder no depende del cargo que tienen, las personas pueden promover un cambio positivo. Y eso es lo que ha permitido que muchas empresas tengan la posibilidad de sobrevivir en esta Venezuela que conocemos, con toda la situación que estamos enfrentando, porque tienen líderes que han podido adaptarse a esos cambios, que han podido hacer los ajustes y que tienen la responsabilidad, que están claros de esa responsabilidad que tienen de mantener su organización a flote. Y aquí, bueno, sin querer entrar en un tema político, lamentablemente por muchos años hemos estado escuchando, y ya de manera involuntaria, muchas personas que dicen que los responsables de la desdicha de muchas personas son los empresarios. Y si nos ponemos a analizar realmente, como digo, sin entrar en temas políticos, la mayoría de los empresarios no solamente están tratando de mantener a flote su organización por su familia, por lo que representa, mantener su empresa, sino porque saben la responsabilidad que tienen del empleo de las personas con las que trabajan. Quizá hasta ellos se preocupan mucho más por esas personas de cómo está la estabilidad familiar, de cómo están las cosas que tienen que hacer para poder subsistir en esta situación que estamos en este momento. Entonces, ese liderazgo que están ejerciendo muchos de los empresarios que están en este país, y en otros países también, y cuando digo empresarios no solamente hablo de empresa privada, también hablo, como decía hace rato, de ONGs, tienen que ver con su capacidad de adaptarse y de conectarse con las personas, y en estos casos, pues la importancia del desarrollo de esas personas, de ese compromiso que tienen que tener para respaldar la decisión de ese empresario, de esa persona que está arriesgando su capital, que está arriesgando su familia, que está arriesgando sus activos, sus bienes,
para apoyarlo y que la organización pueda mantenerse en pie. Es fundamental que las personas entiendan que su apoyo, que su crecimiento, que su transformación y que su propio liderazgo influye. Después de la tempestad viene la calma, otro dicho popular, y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque al conectarnos con esa situación, nosotros en cualquier cargo o en cualquier posición que estemos en la organización, sabemos que podemos hacer algo para, aunque sea agarrar un tobo y sacar el agua del barco y con eso vamos sumando. A lo mejor no es mucho, pero evita que el barco se... ¿Okay? Entonces, como apoyo a las organizaciones, algunas estadísticas, la cantidad de inversión que están haciendo las empresas a nivel mundial en consultoría, las proyecciones de lo que van a hacer. Estos son números que son efectivamente comprobables, que lo han hecho organizaciones que tienen una trayectoria y un reconocimiento a nivel mundial, organizaciones de gerencia, de coaching, de mentoría, de europeas, americanas. Es información que, bueno, se las puedo compartir luego cuando les envíe la presentación para que la verifiquen, pero efectivamente este tipo de apoyo a las organizaciones está generando cada vez mucho más impacto por el poder que las personas asumen al momento de decidir crecer, ser mejores líderes y de esa manera comprometerse más con la organización. Entonces, en este proceso, el coaching como metodología apoya a la gerencia fortaleciendo el trabajo en equipo, mejorando el compromiso con la visión, ayudando a las personas para que puedan empoderar a otros, motivarlos, inspirarlos, y eso al final genera mejor desempeño y esos desempeños generan mejores resultados. Es parte importantísima de tener esa visión, de entender que el coaching es una metodología de apoyo al crecimiento y fortalecimiento de las personas, y con ese fortalecimiento las personas pueden tener un mejor desempeño con las habilidades técnicas que ellos. Básicamente eso es lo que permite que pueda haber una transformación positiva a través del coaching organizacional, superando lo que cada uno entienda como su normalidad y entendiendo que las empresas requieren constantemente del desarrollo de sus personas y que sus personas de manera voluntaria y espontánea tienen que buscar ese crecimiento y propiciarlo dentro de la propia organización. Así que, como lo decimos siempre, para eso hace falta que la persona quiera aprender, porque no se le enseña a nadie lo que no quiere aprender, pero lamentablemente hay muchos que no aprenden lo que no quieren porque no tienen el apoyo adecuado, y para eso nosotros en el equipo Metas estamos constantemente promoviendo el crecimiento, transformando personas para que transformen organizaciones, conscientes de que mejores personas generan mejores resultados. Bueno, Noel, de verdad que a nombre de Transbordo Virtual y de todos nuestros acompañantes la tarde de hoy, te quiero dar las más sinceras gracias y por supuesto las felicitaciones. De verdad que me pareció muy, muy ilustrativa acerca de lo que yo creo que sigue siendo como un tema no conocido, ¿no? El del coaching, por la cantidad de cosas que mencionaste, la cantidad de confusiones que hay, la cantidad de personas que se hacen llamar coaches. Entonces yo creo que tiende a confundirse un poco, y yo creo que quedó bastante claro de qué es lo que se trata con todo este proceso. Entonces, bueno, no sé si hay algunas preguntas de los que nos acompañan. Acá te iba a mencionar una que se había pasado, ya te voy a decir. Hay un tema con el internet. Bueno, habían dicho anteriormente lo de la normalidad, que la normalidad es variable para cada quien, ¿no? Eso yo creo que también es bien importante enlazarlo con todo lo que comentaste del coaching, porque en este mismo momento hay muchas personas que están normales, hay personas que se están ahogando en la situación, que no ven salida, etcétera, y otras personas que uno lo ve tan tranquilo como que no estuviera pasando nada. Entonces ahí venía lo que comentábamos, que bueno, que todo depende un poco de la realidad de cada quien. Y también había Sí, otro comentario. Dime. Eso está buenísimo, Pedro, porque efectivamente el primer paso del proceso de coaching, luego de que se hace ese proceso de rapport y el coach procura que el cliente se pueda sentir en un espacio de confianza, de tranquilidad, y que pueda sentir que puede hablar abiertamente y expresarse, y le da permiso al coach para apoyarlo en ese proceso de exploración.
es entender lo que está ocurriendo. Y una vez que se entiende, las preguntas del coach están dirigidas a que la persona pueda primero entender la perspectiva con la que está viendo las cosas y luego salir de esa caja, como dicen, pensar fuera de la caja y empezar a ver otras dimensiones, otras perspectivas, que es lo que permite que esa persona pueda entender otras normalidades o realidades y a partir de ahí generar otras actividades, otros planes de acción, otra forma de ver las cosas para intentar generar resultados distintos. Muy excelente. Y bueno, había otra acotación también del profesor Gustavo que no pudimos leer en el momento, que la normalidad se refiere a un estadio de consenso colectivo. Eso también aplica, no sé cómo lo ve en la situación actual, ¿no? Que es lo que llama la gente normal y cómo cada uno de repente ha buscado un poco la solución particular, como que cada quien va en un plano de sálvese quien pueda y va buscando su solución. Sí, ahí hay una perspectiva bien interesante que también que nos impacta como sociedad y que también impacta a cada una de las organizaciones de manera independiente. Y esa interpretación de la normalidad como un consenso de personas también es muy válida y es muy importante evaluarla, pensando en que, por ejemplo, aquí en Venezuela muchas veces hablamos de hago esto o no hago esto por la situación país. Es que la situación país me obliga a o no puedo hacer tal cosa por la situación país. Pero ¿cuál es tu perspectiva de la situación país? Hay personas que a lo mejor están en las mismas condiciones, porque al final, de alguna manera u otra, la generalidad de las personas vivimos con las mismas condiciones generales, pero hay unas que están haciendo negocios extraordinarios, hay unas que están teniendo, hay personas que se están casando, hay gente que dice, ¿cómo te vas a casar? Hay gente que está teniendo hijos, hay gente que se pregunta cómo es posible, hay gente que que ha tenido oportunidades extraordinarias, sin embargo hay gente que no. Entonces la perspectiva, esa normalidad, la invitación aquí dentro de todo esto es a entender que la normalidad, viéndola así, es una forma de generalizar. Y cuando generalizamos, hacemos un estereotipo, y si hacemos un estereotipo, podemos cometer el error de juzgar a alguien, dicen por ahí, juzgar el libro por la tapa, sin haberlo leído. Si nosotros entendemos que hablar de la normalidad es mi perspectiva, y que la normalidad de alguien más puede ser completamente distinta, a lo mejor yo me siento cómodo trabajando desde mi casa, pero hay alguien que tiene dos suegras y tiene también a la tía y se vino con la hermana y trajeron a 3 sobrinos que vinieron con la hija que se acaba de regresar de Colombia. Yo no quiero trabajar en mi casa. Entonces esas situaciones pueden ser completamente diferentes, viviendo las mismas circunstancias, pero cada uno la va a interpretar de una manera distinta. Entonces la generalización es lo que puede matar la iniciativa de generar un resultado diferente. Sí, por acá nos decía Alexa, excelente su presentación, muchas gracias. El profesor Edbel dice, sería interesante enlazar al equipo Metas con la Escuela de Administración de Contaduría con el objeto de plantear seminarios de coaching, con el cual no solo los docentes se nutren de la información, sino la comunidad de la Escuela de Administración. Pregunto, ¿sería factible el desarrollo de esa iniciativa? Si la pregunta es a nosotros, con todo gusto. La verdad que nos encantaría para nosotros promover lo que es el coaching en serio, el coaching profesional. Es una misión de la organización. De hecho, aquí se está conectando María Cristina, que seguro que te manda saludos, Pedro. Sí. Nosotros nos encantaría de verdad tener una interacción programada, algo formal, bien organizado, tomándole la palabra a María Cristina, que me está apoyando muchísimo en eso, para realmente generar un impacto y que se genere una cultura de saber lo que es coaching y entender cómo el coaching puede de verdad ayudar a una organización y sobre todo que no se siga proliferando, no se siga abusando de la palabra coaching y que la gente sepa lo que es el coaching de verdad y cómo puede realmente transformar de manera positiva a las organizaciones y que no sea solamente un pote de humo que está vendiendo a alguien porque la palabra está de moda y yo soy coach de desarrollo de negocios internacionales para la región sudafricana de Zimbabue.
Sí, oye, excelente. Bueno, te voy a tomar la palabra, vamos a estar conversando de cómo le damos la vuelta. Por lo Bueno, pronto te la se tomo está yo también. Para planteando, nosotros es un interés muy grande eso. excelente, porque fíjate que la plataforma la tenemos, ya la virtualidad como que se impuso, entonces sería cuestión de repente ponerle fecha a un ciclo de charlas. Y un detallito que yo siempre he visto, que a las personas siempre les encanta algún, ya no papelito, pero un certificado que uno le diga, bueno, vamos a tener que plantear como un ciclo, no sé, de 5 charlas, una semanal, una cosa así, y el que las complete las 5 con verificando, no sé, se le da algún certificado para que lo vean como que de verdad están aprendiendo. Porque no sé, hay Bueno, como una tendencia que disculpa, las actividades de aprendizaje libre, como se ha llamado, o sea, como los llamo yo de nivel uno, que son más que todo informativas, no le ven mucho el beneficio, aun cuando tiene muchísimo, porque yo creo que todas estas actividades que uno está aprendiendo cosas, tienen un impacto grandísimo en el día a día, pero entonces no sé si es que siempre se espera algo a cambio. Bueno, yo oigo todo el ciclo, pero no sé, pues al final me das algo, me das un certificado que yo asistí, bueno, ok. Es bueno, que, es válido y te puedo decir que tenemos esa estructura de 5 charlas sobre coaching, sobre negociación. Tenemos varios temas que pueden ser de interés para la escuela, pero específicamente hablando de coaching, coaching profesional, neurolingüístico, del impacto del coaching, de cómo el coaching puede contribuir a generar mejores conversaciones y relaciones de trabajo, ser más eficientes. O sea, eso lo tenemos como un producto y podemos fácilmente hacer un planteamiento para ejecutarlo cuando ustedes nos digan. oye, buenísimo, bueno, vamos a conversar eso. Por acá dice el profesor Gustavo Maiz, bueno, le invito al profesor Gustavo y a María, si quieren abrir el micrófono, no, o al profesor Edel también, estamos como en una petit comité acá. Dice el profesor Gustavo, en el caso de las pymes y empresas familiares, ¿cómo fortalecer el liderazgo para gerenciar? Mira, esa es una pregunta fantástica y para nosotros en el equipo es extraordinario. Eh, de hecho, tenemos una charla TED que habla de eso, ¿no? De cómo fortalecer el liderazgo y cómo hacer que las nuevas generaciones no cometan los errores que de las más antiguas, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje. Y lo primero es que haya la conciencia, haya la intención de querer hacerlo. O sea, es fundamental, como decimos en criollo, la cabeza domina el cuerpo. Y si la organización, si el líder, la directiva de la organización está consciente de que quiere fortalecer el liderazgo, ese es un primer paso. Y a partir de ahí, lo que nosotros hacemos como equipo Metas es hacer una reunión para ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la intención de generar ese proceso de crecimiento y cuáles son las áreas de liderazgo que se quieren fortalecer, porque también el liderazgo depende de la organización. Como cada organización es distinta, los estilos de liderazgo, las formas de comunicación, las formas de hacer las cosas, el tipo de productos que se hacen son diferentes. Entonces no vale la pena ofrecer un programa de liderazgo enlatado que, mira, toma, sí, este es el programa que te va a solucionar la vida, sino dentro del mismo contenido, con los mismos temas, hacer actividades que se adapten a las necesidades de esa organización. Entonces, sí, es súper importante y uno de los principios con los que nosotros trabajamos es desarrollar a esas personas que van a participar en el programa de crecimiento y que a la vez tengan ellos la capacidad de multiplicar ese aprendizaje. Porque nada hacemos con que ellos aprendan y aprendan a utilizar las herramientas, pero después no puedan compartirlas. A nosotros nos interesa que ellos puedan apoyar el resto de la organización y eso sí genera una transformación. Pues la transformación de la persona impacta, pero si esa persona puede convertirse en un efecto multiplicador, ahí sí se convierte en una bola de nieve de manera positiva. Esa es la idea. Sí, sobre todo en la comunidad, pues. Es una de Uh-huh. las metas que se traza uno. Bueno, Noel, no tengo más preguntas. De verdad que súper agradecido. Me pareció excelente la charla y bueno, quedamos pendientes entonces para ver qué estructuramos pues con la gente de la escuela Seguro, y seguro. convocamos a los alumnos que están Luego, bastante desasistidos a un poquito más de cómo tomarlo en cuenta, pues a ver cómo lo integramos en todo este programa.
Si quiere decir alguna palabra Claro que final, sí. entonces para cerrar ya la Bueno, transmisión. de verdad de nuevo agradecerle a Transbordo, agradecerle a la Universidad Central, por supuesto, en representación de la Escuela de Nutrición y Mataduría, por supuesto a ti, Pedro, a las personas que nos acompañaron, a los demás profesores, a Edbel, que tuvo la experiencia de hacerme la invitación hace ya un tiempo y bueno, sabe que para mí con la Universidad Central hay un cariño especial, aunque no sea egresado de esa casa de estudios, pero bueno, con muchísimo respeto y admiración. Y en el nombre del equipo Metas, insisto, más que a la orden para iniciativas sobre coaching o cualquiera de las áreas que nosotros manejamos con muchísima experticia, de verdad que con la mayor humildad y con el mayor deseo de aportar y contribuir con la comunidad. Oye, excelente. Entonces, bueno, también gracias al profesor Edward por el puente que nos hizo con ustedes, que de verdad que ha sido bien productivo las reuniones. Entonces, bueno, estaremos en contacto. Por hoy entonces despedimos, agradecemos a los participantes del día de hoy. Y bueno, por parte de Claro Trabajo que sí. Virtual, agradecemos, vamos a entonces terminar la grabación.